Hoy vamos a hablar un poquito acerca de sustentabilidad y medio ambiente. Para eso voy a pasar a compartir un pequeño material que habla al respecto un poco de temas de economía ambiental y un poco lo que hoy nos preocupa ciertamente, que es la sustentabilidad. Hay un problema serio al momento de hablar de economía, producción y bienestar, porque hay contradicciones. La producción económica masiva trae consigo problemas en términos ambientales que lo que hacen al final es deteriorar nuestra calidad de vida. Por ende, es allí donde la economía debería de establecer ciertas prioridades para fundamentalmente apuntalar al bienestar. Entonces, aquí un poco vemos la evolución a nivel histórico, la economía neoclásica, eh, todo lo que fue avanzando un poco a nivel de producción económica neoliberal, pasando al enfoque conservatorio y liberal. Allí hablábamos de la superproducción. Y cierto, los clásicos del siglo XVIII y XIX con Adam Smith a la cabeza, el marxismo que pretendía cuidar un poco más el medio ambiente a través del control riguroso del Estado de la economía, pero es cierto, hay algunas cuestiones por solucionar, pues la productividad no tiene que contaminar. Es decir, ahí un poco va el primer análisis que hacemos, ¿verdad? Es necesario entonces explicar que la economía ambiental no es de la aplicación pura de las ciencias económicas, más que nada apunta a una problemática y se llama así a la interpretación de una escuela del pensamiento económico. Ciertamente pasó a incorporar al medio ambiente como parte del estudio. Es decir, la economía ambiental forma parte de la economía y que, bueno, cada vez va un poquito avanzando en ese sentido de manera tal a darle sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Ahí estamos hablando de bienes escasos, bienes económicos, y cierto, va adquiriendo un estatus económico a medida que pasan los años. De hecho, también el agua, el cuidado del agua, todo lo que hace a el cuidado del aire, el cuidado de la tierra, y que no escaseen estos bienes es más que importante, ¿verdad? Muchos de los bienes ambientales como el agua, por ejemplo, y los minerales poseen un precio en función de los costos de extracción. En Bolivia, por ejemplo, lo que es minería, se trabaja y se produce muchísimo gas. Ahora, ciertamente el medio ambiente se encuentra externo al mercado, es decir, allí al tener un precio, muchas veces sobreexplotamos y cometemos el error de finalmente perjudicar el normal desarrollo económico. La incorporación del medio ambiente al mercado se daría entonces mediante el procedimiento de internalización de estas externalidades. Es decir, la polución es una externalidad negativa. Lo que es la basura es una externalidad negativa. La contaminación del aire son externalidades negativas. Entonces se le adjudica un precio y por ende la economía ambiental ocupa un valor primordial y también hay una valoración monetaria en ese aspecto. Y ciertamente comprendamos, eh, eh, aquí hay que ser un poco estrictos en materia de, sobre todo en materia de políticas medioambientales. O sea, los ministerios tienen que cumplir su labor, tienen que cumplir su labor el Estado a través de, en nuestro caso, hay una Secretaría del Ambiente, y cuidar todo lo que hace a residuos sólidos, todo lo que hace a el uso de la madera, contaminación de arroyos. Una vez internalizado el medio ambiente pasa a tener las características de un bien económico, o sea, pasa a tener el precio o el derecho de propiedad, ciertamente. Entonces, aquí un poquito vamos avanzando en materia de lo que es
el concepto o el criterio macro en materia de medio ambiente. La economía ambiental entonces se constituye como disciplina en los años 70 como una respuesta de los economistas neoclásicos a la problemática ambiental contemporánea. Ya en los años 70 había una preocupación. Esta disciplina se basa en las teorías de la internalización de las externalidades de Pigot en 1920 y de Quast del 1960, ambos de la escuela neoclásica. Ciertamente la economía del medio ambiente trataría eventualmente de solucionar algunos temas que van en correlación al medio ambiente, como el receptor y asimilador de residuos. Es decir, procura darle la sustentabilidad de ciertos procesos bióticos y abióticos, lo que hace a recuperación, conservación, regeneración, es lo que hace al proceso de producción. Y allí pasa, en Paraguay el MADES, por ejemplo, pasa a tener cierta injerencia y control en lo que hace al desarrollo productivo, ¿verdad? De repente frigoríficos que desechan sus residuos y finalmente contaminan arroyos, lagos. El lago de Pacaraí, por ejemplo, fue un ejemplo más reciente, ¿verdad? La economía de los recursos naturales trataría entonces de la gestión de los recursos naturales no renovables y renovables. Entonces procura resolver los conflictos buscando realizar usos alternativos y apunta fundamentalmente a alcanzar una pauta óptima de agotamiento para los no renovables o la sostenibilidad de los usos de los recursos renovables, ¿verdad? Es decir, y allí es donde el plástico, por ejemplo, eventualmente se puede reciclar, cartones, se puede reciclar, ¿verdad? Los no renovables quizás ya son un poco más complejos, pero a lo que se apunta un poco es la pila, por ejemplo, es un recurso complicado realmente de reciclar. Entonces se trata ya de buscar una eliminación o los residuos de hospitales, por ejemplo, también es otro ejemplo de los no renovables, ¿verdad? Este es el circuito económico de formación de rentas. El mercado de factores tenemos aquí y el mercado de productos aquí, las familias y la producción. Las familias se constituyen en factores productivos que aportan sus recursos a este mercado y naturalmente las empresas lo que hacen es producir. Este es un poco el flujo circular de la renta. Ahora, las empresas que producen, naturalmente producen los bienes y servicios al mercado de producción y estas nutren a los hogares para que consuman, ¿verdad? Hay una suerte de flujo circular aquí, como pueden apreciar. Ahora, aquí es donde tenemos que empezar a trabajar en la concienciación, sobre todo a nivel de empresas y familias, para que los residuos estén, o que la tendencia, mejor dicho, sea el reciclaje. Y aquí, bueno, el semillero de residuos para ambos, que si bien es cierto, es un tema paliativo, pero colabora sustancialmente para el mejoramiento, sobre todo del ecosistema y del medio ambiente, ¿verdad? En ese aspecto hay que señalar un poco las graves consecuencias que estamos hoy sufriendo en ese sentido. Adelante, Rosana. Hola, profe. Perdón, pero no te sigo. Profe, no, dijiste la internacionalización de las externalidades. Yo sé que explicaste, pero yo no entendí, profe. ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí, por supuesto. Aquí Gracias. estamos de vuelta. Vamos a retroceder en el punto en donde está aquí. La internalización de estas externalidades se refiere fundamentalmente a traerlo consigo al medio ambiente como una suerte de apoyo para el bienestar en una economía. Es decir, ¿de qué nos sirve a nosotros como país tener un alto nivel de Producto Interno Bruto, un alto nivel de empleabilidad, pero polución del medio ambiente? Le ocurrió a la China, por ejemplo, ¿verdad? Que andaban con tapabocas hace tiempo, ¿verdad? ¿De qué nos sirve a nosotros producir masivamente a nivel industrial y tener el problema del agua?
que está contaminada. Entonces, internalizar significa traerlo al gobierno y crear dependencias u organismos que se puedan encargar de velar por el buen uso de los recursos. A eso apuntamos. Es internalización. Internalizar es Ajá. verlo como parte a nivel de... Ahora sí. Gracias, profe. Gracias. Ok, ok. Entonces, y aquí un poco lanzo mi primera preocupación. El daño a las generaciones futuras que podría ser corregido mediante la intervención hoy del Estado a través de, por ejemplo, subsidios, impuestos o una legislación. Es decir, de repente subsidiar a aquellas empresas que están realizando prácticas saludables en términos de medio ambiente, o exonerarle de ciertos impuestos, o crear una ley que regule u obligue el uso correcto en ese aspecto, ¿verdad? Esos son algunos de los ejemplos de cómo el Estado podría tomar intervención. De repente el que deforesta. A mí me molestó mucho que el gobierno pasado sacó una ley donde ya no obligaba a los terratenientes a tener que conservar un porcentaje X de sus tierras en bosques, ¿verdad? Es decir, podían talar todo lo que quisieran, ¿verdad? Entonces después sufrimos nosotros con el calentamiento global, por supuesto. Entonces, allí es donde vienen si el gobierno en sí no está comprometido en el cuidado del medio ambiente, entonces de balde nos va a servir tener, discúlpenme el término, mucho dinero en la billetera y al final una muy mala calidad del aire o una muy mala calidad del agua, como ejemplo, ¿verdad? Fue Marshall quien introdujo el concepto de economías externas para referirse entonces a los beneficios que podría recibir las empresas, unidades de producción, cuando hablamos de cuidado del medio ambiente. Es decir, no es que haya una contraprestación monetaria, sino hay una mejora, quizás es intangible en términos monetarios, pero se puede sentir mediante ríos, canales, reitero, hasta la polución sonora entra un poco dentro del concepto. Entonces allí es donde se introduce este concepto y se va trabajando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahora, Pigot ya en 1920 resaltó el carácter negativo de estas externalidades, de la basura, de la contaminación, que después fue desarrollado por Kapp en el 50, otros dos autores en los 50 también, y se constituyó en un elemento central del análisis económico de los problemas ambientales. Ya en los 50, eso es lo que quiero que tengan bien en cuenta. En los 50 ya empezaban a hablarse de los problemas medioambientales. Buchanan y Stablin argumentan en el 62 que la presencia de efectos externos viola las condiciones para una asignación óptima de recursos en la economía. Entonces ya empezaban, o sea, de hecho que habían grandes fábricas a nivel mundial en aquel tiempo, pero que estaban contaminando el aire. Entonces ya los economistas empezaron a lanzar algunas preocupaciones derivadas de este tema. El calentamiento global es un tema que hasta ahora se sigue discutiendo, ¿verdad? La aportación más relevante de Pigot fue con su contribución a las correcciones de las externalidades, y él asumía que la economía de libre mercado no funcionaba con eficiencia, en forma adecuada. ¿Por qué? Porque la economía de mercado lo que hace es fomentar la competitividad, y esa competitividad a veces nos fanatiza como empresarios y sin importarnos el exceso de uso de papel, el usar la energía al máximo por ciento, agotando los recursos, deforestando. Lo importante es producir, lo importante es generar dividendos. Entonces allí es donde la economía del libre mercado tiene su fallo, pues finalmente crea una sociedad de personas avaras, ambiciosas y que de hecho no cuidan del medio ambiente, ¿verdad? Había pues una irracionalidad en las decisiones de uso intertemporal de los recursos, valorando el uso, un uso presente en detrimento del socialmente deseable. Entonces, hay un daño claro y empieza ese daño con fuerza en los 60. Y bueno, hoy día estamos ante situaciones ya, no digo catastróficas, pero cada vez más preocupantes, y que en definitiva, si los gobiernos centrales no toman en serio su rol,
esto puede complicarse mucho más, ¿verdad? Y sí, siguen un poco algunas reflexiones a nivel de autores, porque este es un tema muy, muy desarrollado desde el punto de vista teórico. Ciertamente hay un concepto de microeconomía de los recursos naturales que sentan sus bases en un artículo que él publicaba en el 1931, ¿sí? La gestión económicamente óptima de los recursos agotables. Fíjese la temática a la cual se abordaba en aquel tiempo. El siguiente autor, en el 60, Quast, proponía ya un paradigma en la gestión de los problemas ambientales. ¿Cómo resolverlos? Poniendo énfasis en la negociación a través del mercado, ¿cierto? Pero de las partes interesadas, es decir, sentarles a los mismos empresarios, gobiernos y empezar a trabajar en conjunto. Esta escuela ha dado lugar a la escuela de los derechos de propiedad. Resalta que aquí la ausencia o definición de estos derechos que son una causa fundamental en los problemas ambientales. Porque, y aquí voy con un concepto muy simple, yo en mi propiedad puedo hacer lo que quiera, yo puedo quemar basura en mi patio trasero. Esas son, por ejemplo, cuestiones discutidas ciertamente en diferentes foros y sin embargo aquí es categóricamente no, ¿verdad? Yo no puedo realmente contaminar, ¿verdad? Desde ningún punto de vista, por más que sea propiedad privada. Y ahí es donde mucha gente sigue sosteniendo, no, esta es mi propiedad y yo hago lo que quiero, ¿verdad? Y hay leyes que uno tiene que naturalmente cumplir. Y conciencia ambiental por sobre todo. La gran eclosión de la economía de los recursos naturales y del medio ambiente se produce en los 70, ¿verdad? Y las ideas de los precursores como Malthus, Pigot, Hölderlin y Quast ya son desarrolladas dentro de un marco distinto, mucho más funcional, y ya se habla de la economía ecológica, ciertamente, ¿verdad? El neoclásico sería el nuevo liberalismo, el nuevo mercado. Es decir, ya un liberalismo un poco más controlado con multinacionales, pero se empiezan a desarrollar conceptos de economía verde o economía ecológica en la búsqueda de que estas grandes corporaciones no poluyan el medio ambiente. Se había llegado a la conclusión que eran las pequeñas, supuestamente las pequeñas industrias las que contaminaban más. Adelante, Blanca, te escucho. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Quería comentarle nomás que recién llegué del trabajo y por eso recién pude conectarme. No sé si ya llamaste la lista. No te preocupes, Blanca, vamos a llamar de vuelta, no te preocupes. Dale, gracias, profe. Entonces, hay una preocupación generalizada por el problema del agotamiento de los recursos. Aquí se funda un poco el Club de Roma y hay un informe en el 72 que trazó un panorama sombrío con predicciones hasta catastróficas para el futuro de la humanidad. Y ya con un marcado tono neomalthusiano se le llama, ya donde la economía podría incluso retroceder desde el punto de vista productivo, ¿verdad? Por los problemas medioambientales que se presentarían a lo largo del tiempo, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones, ¿verdad? Hoy día el tema del combustible, si bien es cierto, es un tema discutido, aparentemente hay escasez a nivel mundial, sin embargo también poluye y también contamina. Por lo tanto, energías alternativas se deben ya de ir buscando. Así como en su momento cuando teníamos el papel y hoy está todo digitalizado, eso fue un beneficio para el medio ambiente. La externalidad fue la tecnología, que fue una externalidad, le llamamos en economía, positiva, porque contribuye para el bien general de la población en ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la economía ecológica? Como contrapunto crítico a la economía ambiental, surge en forma simultánea la economía ecológica, decíamos ya esto, basada en las leyes de la termodinámica y de los grandes ciclos biogeoquímicos, sobre todo del ecosistema a nivel global, ¿verdad? Es decir, ya va apuntalando a mirar el daño ambiental propio de cada una de las cuencas que se genera de repente, y ahí mucho cooperan los investigadores científicos en universidades, en centros de investigación. Hay mucha mirada hacia Latinoamérica por parte de
instituciones científicas a nivel europeo, especialmente focalizado en el Amazonas. En Paraguay también, acá en Bolivia también, la mirada es muy crítica en ese aspecto y hoy las leyes se están endureciendo para los que contaminan, ¿verdad? Eso uno puede percibir aquí, ¿verdad? Esta escuela vuelve a enfatizar la finitud de los recursos naturales en la propuesta de la política de la gestión ambiental, es decir, hay una suerte de crítica de por qué tan escueta la ley y por qué no hay tanto cuidado a los recursos naturales. Y hay una visión económica ecológica, la cual considera la economía como un subsistema abierto dentro de un ecosistema finito y cerrado. Aquí hablamos, y otra vez de vuelta, de internalizar el medio ambiente como un problema central a nivel de cada uno de los países. Y los foros a nivel mundial se hablan muchísimo de estos temas, no tanto ya de economía, sino de sustentabilidad. Entonces, la economía como subsistema abierto significa que tanto la materia como la energía entran en la economía desde el exterior y salen de la economía al exterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es un subsistema dentro de un ecosistema cerrado y finito. Lo que nosotros contaminemos le podemos afectar a los países vecinos, le podemos afectar a los países del norte. Lo mismo si contaminan en el norte o contaminan a nivel del Amazonas, hay una deforestación masiva, también nos afectará a nosotros categórico, ¿verdad? En un sistema cerrado solo la energía entra y sale, pero no la materia, ya que ella solamente circula o se recicla al interior del sistema. Es decir, vuelvo a reiterar, lo que nosotros poluyamos es un interés de países también extranjeros. Y por eso la mirada un poco a nivel mundial es crítica para los países que contaminen, deforesten, sobreexploten los recursos, y eso no estaría ya permitido. Una economía, ahí voy a anotar un poquito, una economía ecología, ¿qué es entonces? Repasando, es aquella en la que el uso de los recursos renovables tiene lugar a un ritmo que no excede su tasa de renovación. La utilización de los recursos no renovables sucede a un ritmo no superior al de sustitución por recursos renovables. Y la generación de residuos o contaminación no supera la cantidad que el ecosistema puede asimilar o reciclar. Es decir, no nos da el cuero, por decir, para reciclar todo lo que contaminamos. Entonces, a partir de allí hay políticas serias que necesariamente como país debemos realizar y naturalmente cambiar el enfoque y fundamentalmente generar conciencia ambiental a nivel especialmente de las instituciones educativas y también los medios masivos de comunicación.